Domingo 26 de abril de 2026. Amanecemos este fin de semana con una serie de noticias muy relevantes. La primera de ellas fue el atentado que sufrió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la conferencia de corresponsales que se llevaba a cabo en la ciudad de Washington. La segunda noticia supremamente relevante para el continente americano, suramericano específicamente, es el atentado que realizó Iván Mordisco de las disidencias de las FARC en el sur del país. La tercera noticia para nuestras democracias occidentales de gran relevancia es la falta de indulto presidencial o la negativa de indulto presidencial por parte del presidente de Israel al primer ministro Benjamin Netanyahu. Desarrollando la primera noticia que tenemos, creo que ya varios lo han visto en redes sociales, en televisión, en noticias, en fin, es el tercer intento de asesinato que sufrió Donald Trump a manos de Cole Thomas Allen, de 31 años, un ciudadano estadounidense nacido en California. Entró armado con escopeta y cuchillos y dejó un manifiesto a su familia donde confesaba que iba a cometer el delito. Esta es la noticia. El análisis puede ser un poco más diciente y más relevante. Es que Donald Trump está enfrentando unos serios cuestionamientos políticos al interior de su administración y de la perspectiva en general del votante americano, que ya se acerca a las midterm en noviembre, donde, como ya varios saben, se llevan a cabo las elecciones del poder legislativo en Estados Unidos. Este tema de sufrir atentados cuando digamos, la popularidad está baja y llegan las elecciones no es nuevo. No estamos diciendo desde este canal que sea mentira, que sea un tema de falsa bandera, pero llega en un momento muy específico. Adicionalmente, como se los comentaba, en Colombia, en Colombia amanecimos con una serie de explosiones en la parte sur del país, Valle del Cauca y el Cauca, que son dos departamentos diferentes en Colombia. Muchos atentados, van 19 muertos contados, van 48 heridos, se habla de 26 acciones armadas en 48 horas, la masacre número 47 según Indepaz en el país. Esto es muy, muy lamentable. Colombia tiene elecciones presidenciales el 30 de mayo, 30-31 de mayo. Resulta que estamos increíblemente polarizados en Colombia y pues aquí se está viendo una campaña presidencial como nunca antes se había visto, primera vez que la izquierda está en el poder, o sea que las elecciones como tal son un fenómeno bastante nuevo para este país, donde se está jugando la elección presidencial y el actual gobierno es un gobierno de izquierda llevado o comandado por el señor Gustavo Petro. La lectura es difícil de entender porque resulta también que Petro viajó de Venezuela, estaba en una cumbre de presidentes, una reunión de presidentes con Delcy Rodríguez y su demás mando militar y político. Llega Petro a Colombia y nos despertamos con la noticia de que hubo una serie de atentados en Cauca. Resulta que Petro en esa reunión en Venezuela habló de aumentar el pie de fuerza en la frontera. ¿Qué nos dice de pronto esta noticia y el timing del atentado? Que quizás la reacción de Iván Mordisco se deba principalmente a la negativa del presidente Gustavo Petro a mantener una frontera tranquila y desmilitarizada como era, digamos, costumbre en los últimos años, a reforzar la cooperación internacional con Venezuela para reforzar la frontera. Se dio esta reacción de Iván Mordisco sin desconocer que hay tres candidatos presidenciales con amenazas sobre su vida y que estamos a puertas de las elecciones presidenciales. Lamentablemente Colombia es conocido en el mundo pues por su café y por ser extremadamente violento y en elecciones presidenciales aún más. Entonces esperemos que la violencia no sea la que marque la jornada electoral y que este resto de mes no haya más atentados, aunque sinceramente lo dudo mucho. Estamos en una etapa bastante difícil de la política interna y sobre todo en Sudamérica con lo que pasó en Venezuela, con, como saben, también el tema de Jair Bolsonaro en Brasil, con esta violencia en Colombia, con las elecciones, aunque tranquilas, la transición que hubo en Chile de Gabriel Boric
a cast de derecha, entonces el continente estaba bastante revolucionado, así no se hable tanto de ellos. Tercero, a ver, resulta que Benjamín Netanyahu tiene 3 causas penales y políticas dentro de Israel. Lleva muchos años donde se ha hablado de corrupción, de ya se habla de genocidio, de crímenes de guerra, en fin. El caso es que hay 3 causas abiertas que empapan a Netanyahu dentro de esta órbita judicial, y él ha dicho que estas investigaciones sobre su nombre generan una crisis en Israel, una crisis que está en pleno apogeo dentro de una serie de guerras que Israel mismo ha inventado o ha llevado a cabo. La primera de ellas es una respuesta legítima contra Hamas, llámese gobierno, llámese grupo terrorista, llámese ambos. Fue supremamente legítima la defensa que hizo Israel. Sin embargo, para muchos y para mí, porque también hay que dar opiniones acá personales y no simplemente quedas en el titular, se excedieron y llegaron a cometer crímenes de guerra y genocidio contra la población de Gaza, que es diferente a Hamas. Entonces, con eso inició, siguió con los combates con Hezbollah en el Líbano y recientemente en esta aventura de Donald Trump y de él con Irán, en la guerra con Irán. Se habla del cese al fuego en Líbano con el gobierno libanés, un tema histórico porque desde el 83 no se sentaba ningún gobierno de Israel con el gobierno del Líbano a negociar la paz. Qué curiosidad que Israel no está en este momento en guerra con el gobierno del Líbano, está en guerras con Hezbollah, que hace parte del gobierno del Líbano, sí, pero no es el gobierno. Es un grupo paramilitar y un grupo político dentro del Líbano con quien realmente están enfrentados. Sin embargo, se está negociando la paz, no sé qué paz, porque el Líbano e Israel no están enfrentados. Está enfrentados Hezbollah en Líbano con el Estado de Israel. Pero creo que todo esto son cortinas de humo para estas causas penales de las que estamos hablando. Entonces Netanyahu necesita mantener un conflicto tras otro, tras otro, tras otro abierto para poder evitar que se le juzgue y que cuando se hable de este tema penal diga que Israel no puede entrar en esa conversación y que eso afecta contra la seguridad nacional. Si el primer ministro que está llevando a cabo una guerra patriótica, como la llaman, se ve juzgado y se ve envuelto en estos temas judiciales, pues esto daría, digamos, mucho de qué hablar, o al menos eso dice Netanyahu, y que eso afecta tanto a la moral de la tropa como a la moral de la ciudadanía y envuelve a Israel en una crisis política. El caso es que tanto él como Donald Trump habían solicitado el indulto al presidente, aunque, digamos, para los hispanohablantes, con excepción de España, suene extraño hablar de que alguien es el primer ministro o es la persona más reconocida del país y quien toma las decisiones, pero no es el presidente, pues esto suena bastante raro, ¿cierto? Porque nosotros tenemos democracias presidencialistas en Sudamérica. Sin embargo, en Israel, pues quien toma las decisiones es el primer ministro, Benjamin Netanyahu, pero existe un presidente que es Isaac Herzog. Este señor es el único que puede darle el indulto presidencial, porque es el presidente, a Netanyahu. Resulta que este señor ha dicho en ocasiones, en varias ocasiones que no está dispuesto a darle el indulto. Donald Trump solicitó el indulto que por favor se lo dieran a Netanyahu, que no hay nadie mejor en el mundo que Benjamin Netanyahu según Donald Trump. El mismo Benjamin Netanyahu solicitó el indulto presidencial. Sin embargo, aunque fue negado, no ha sido negado o rechazado del todo. En este momento, el presidente que ha dicho que existe dentro de la legislación israelí una situación donde al declararse culpable se entra en una especie de negociación con la fiscalía o de conciliación con la fiscalía para moderar la pena o moldearla, según sea el caso. Entonces, el presidente en este momento dijo, yo no le doy el indulto, pero abro la oportunidad para que usted acepte la culpa y negocie con la fiscalía israelí. Entonces, el panorama en Israel está bastante difícil. El primer ministro sigue con las causas penales abiertas, sigue con conflictos abiertos. El tema de Irán no se ha solucionado, ni muchísimo menos. Está negociando una paz con Líbano, con gente con la que no tiene la guerra,
que es con el gobierno del Líbano, pero no está haciendo las paces ni está hablando de paz con Hezbollah, con quien realmente sí tiene el conflicto. ¿Esto qué significa? Que tiene un conflicto abierto en este momento y está negociando supuestamente con ese mismo país para la paz, pero está negociando con quien no está en guerra, o sea, que tiene el conflicto abierto para evitar que sus causas penales continúen. Y Gaza, aunque ya esté aplanada y sea un solar de destrucción, sigue viviendo una enorme población, alrededor de 2 millones de personas en situaciones paupérrimas, a las que de vez en cuando y de vez también se les bombardea, o sea que es un frente semiabierto o semiestático, junto con el de Hezbollah, que sigue siendo un frente abierto, y con el de Irán, que están a un error de cálculo, sea de Irán, de Estados Unidos e Israel, para volver a comenzar. En síntesis, tenemos en este momento tres noticias que unen a tres democracias occidentales. Algo que pasó desapercibido. Aquí ya empiezan las teorías conspirativas, los datos inflados, las imágenes descontextualizadas y generadas con inteligencia artificial, pero hay algo. Resulta que desde el año pasado, los que seguimos los conflictos o la geopolítica y demás, el día a día, el año pasado hablaban de que no llovía en Irán. Irán atravesaba una sequía extrema. Esa sequía extrema generó que no se cultivaran tantos alimentos y generó una especie de crisis de hambre dentro de Irán. Esto, ojo, fue uno de los factores que llevó a que se realizaran las protestas a principios de año, porque la gente no tenía comida, tenía una inflación increíblemente alta y la sequía generaba más inflación porque le subía el costo a la comida. O sea que no era su único problema, pero el tema climático por la falta de agua sí fue un tema supremamente importante para los iraníes. eh, no sé si dije Israel ahorita o Irán, es Irán, listo, en Irán. Este tema de la falta de agua es supremamente importante. Ahora bien, resulta que dentro de esta guerra que hubo o que hay, pero con menor intensidad en este momento, entre Estados Unidos, Israel e Irán, se destruyeron máquinas del clima. Son máquinas para sembrar nubes en países desérticos como lo son el Golfo Pérsico. Sin embargo, al destruir esta que solamente sembraba nubes, resulta que empezó a llover. Empezó a llover en Emiratos Árabes Unidos, empezó a llover en Irán, los embalses se están llenando. Entonces acá viene la duda, y es una duda que no solamente sale en este canal, sino que es una duda de muchos analistas en este momento y de muchas páginas, es ¿qué pasó? Veníamos de una sequía y resulta que se daña o destruyen una máquina que, digamos, regula el clima y genera lo que decían era nubes, y de un momento a otro, sin cambiar las condiciones climáticas, comienza a llover, hasta tal punto que hay inundaciones y se llenaron los embalses. Entonces se está hablando de una especie de arma climática que estaban usando los israelíes y los países del Golfo contra Irán. Esto tiene mucha tela que cortar todavía, hay mucho que investigar, no, ni más faltaba decirles en este momento que efectivamente es un arma meteorológica que se está usando contra Irán, pero ahí está la noticia y está pasando bastante desapercibida. Es algo a lo que hay que hacerle seguimiento. Titulares. ¿Cómo lee la prensa global estos acontecimientos del fin de semana? Reuters, Israel, el presidente pide agotar la mediación antes de decidir sobre el indulto a Netanyahu. Como les decía, negó el indulto, pero no del todo. Dijo, antes de decidir, lleguen a una mediación. ¿Y esa mediación qué es? Declararse culpable, ojo, declararse culpable. Y segundo, tiene que haber un acuerdo con la fiscalía. Israel Halom, Herzog, el presidente, rechaza la solicitud de indulto de Netanyahu según fuentes cercanas. Aquí hay un poquito de parcialidad en cómo se lee el titular, porque no es que esté rechazado de plano, como ya lo dijimos, se abre la posibilidad de negociar con la fiscalía aceptando culpabilidad. Lo que sí es que no hay indulto, no es que se niegue, pero tampoco se lo han dado. Al Jazeera, una explosión en el suroeste de Colombia mata al menos a 14 personas, dice el gobernador del Cauca. Vean que el mundo no es tan lejano. Al Jazeera,
el medio de comunicación más importante de Medio Oriente habla de lo que está pasando en Colombia, igual que los medios occidentales hablan de lo que está pasando en Israel y en Estados Unidos y en el Golfo Pérsico. Todos los conflictos tienen relación y a medida que vayamos desarrollando las noticias y en los próximos programas vamos a ir dando esa unión global de acontecimientos. CNN, el sospechoso se autodenominaba el amigable asesino federal en un manifiesto enviado a su familia. Falta ver qué se desarrolla en la investigación del nuevo atentado a Donald Trump, quien cuenta con la mayor suerte del mundo con los atentados que le han hecho. En esta ocasión, por fortuna, no salió ninguna persona herida de gravedad. France 24. Trump es evacuado del escenario tras disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Eso fue exactamente lo que pasó. Fue evacuado después de los disparos junto a su esposa Melania Trump y el resto de las personas importantes que se encontraban dentro del público, incluido el vicepresidente J.D. Vance. Tenemos un sacudón de tres democracias, atentados en América Latina, específicamente en Colombia, que no falta la violencia en este país, atentados de muerte a un presidente de los Estados Unidos de América y la falta del indulto presidencial al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lo que le da el aliciente a continuar generando frentes para que sus causas penales y judiciales no avancen. Hasta aquí las noticias del día de hoy, el análisis consecuencial de ellas. Nos vemos en una próxima entrega y gracias por acompañarme.